Creemos en el poder de la oración. Orar es hablar con el Señor. Y cuando oramos, muchas veces nuestras oraciones empiezan con peticiones. Yo quiero hablarle esta mañana de 3 peticiones que transforman la vida, que revolucionan la vida, cambian nuestra vida. Y muchas veces nuestras peticiones siempre están enfocadas al cambio de circunstancias. ¿Se han dado cuenta? Oramos por salud, dinero y amor. Oramos, en otras palabras, por casa, carro y beca. Algunos dirían esto. Pero de alguna manera las peticiones van enfocadas en esto: salud, dinero y amor. Alguien está orando por salud porque está enfermo. Otro está orando por dinero para que salga el negocio o lo empleen o le suban el sueldo. Y otro está orando por amor porque se siente solo, triste, desamparado y quiere casarse. Y hay casados que están sufriendo y dicen: Señor, arregla mi matrimonio, o que enviude pronto, por favor. No. Pero pedimos salud, dinero. Estamos siempre orando y buscando a Dios para que cambie circunstancias. Quiero que piense en esta mañana en peticiones que transforman la vida. Y el Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, después de decir Padre Nuestro que estás en el cielo, de lo cual hablamos hace 8 días, lanza 3 peticiones que están enfocadas en Él. Habla de tu nombre, tu reino y tu voluntad. Y quiero que pensemos en cada una de estas. Dice el Padre Nuestro, dice así: Padre Nuestro que estás en el cielo. Y dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto de santificado sea tu nombre? Y cómo esta petición que hago como alguien que ora puede transformar la vida. ¿Qué significa esto de santificar? La palabra santo significa apartado. La palabra santo puede significar también separado, ponerlo aparte para un uso o propósito especial. Es una palabra que tiene un origen hebreo, kadosh, que significa justamente todo esto. O en el griego, algunos van a decir agios, que también tiene que ver con lo que estamos explicando. Pero quiero que piensen esto. Además, tiene que ver con honrar. Cuando dice santifiquen al Señor en su corazón, honren al Señor en su corazón. Por tanto, santificar el nombre de Dios tiene que ver con honrar. Muchos estudiosos, analizando esto, dicen, tiene que ver también con proclamar, porque uno honra en la medida que proclama su nombre. Entonces, vale decir, cuando decimos santificado sea tu nombre, es honrado sea tu nombre. Hemos dicho, y ustedes tienen en la pantalla allí, separado, apartado, poner aparte para un uso o propósito especial, tiene que ver con honrar. Cuando decimos todo esto en nuestra oración, Padre Nuestro, es que estamos pidiéndole: Señor, queremos que tu nombre sea proclamado en todas partes. Lo contrario a santificar sería profanar, manchar su nombre, deshonrar su nombre, ocultar su nombre, esconder su nombre. Por tanto, cuando decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es que quiero que tu nombre sea exaltado, sea reconocido, sea conocido. Esto tiene implicaciones muy importantes para la vida, porque cuando pensamos en honrar el nombre de Dios, escúcheme con atención, el nombre de Dios refleja el carácter de Dios. El nombre de Dios tiene varios nombres en la Biblia, pero el nombre en la palabra de Dios, la gente no ponía nombres porque simplemente le sonaba bonito. El nombre refleja de alguna manera el carácter de la persona. Y en la Biblia vamos a encontrar varios nombres de Dios. Varios nombres. Nombres como, por ejemplo, usted va a encontrar en el Antiguo Testamento, el Dios creador es Elohim, el Dios creador, el Dios que dijo que se hagan las cosas y se hicieron. Es el nombre de Dios, Elohim, Dios creador. El Shaddai, que significa Dios todopoderoso. Cuando estamos diciendo santificado sea tu nombre, es que queremos proclamar, honrar al Dios todopoderoso. Otro nombre de Dios, el Yón, que significa Dios, ustedes lo tienen allí, altísimo. Otro nombre, el Olam, Dios
eterno. Ahora fíjese que empiezan con Él, que es la palabra justamente Dios. Pero si seguimos avanzando en los nombres de Dios, quiero que piense en otro nombre con el cual Dios se relaciona con el hombre, que tiene que ver con el plan salvífico. Es el nombre de Yahvé o Jehová. Van a decir ellos Jehová, dicen en el hebreo. Jehová o Yahvé es lo mismo. No se confundan que al final ¿cuál es? Realmente en el hebreo no hay vocales y era una expresión que los hebreos, los judíos, no pronunciaban. ¿Y sabe por qué no pronunciaban? Porque en la boca de una persona como usted y como yo, pecadores, no podía estar el nombre santo de Dios. Y cuando ellos llegaban al nombre Jehová, Yahvé o Jehová, ellos cambiaban por la palabra Adonai, que significa Señor. Donde decía Jehová, decían Adonai. Y este Adonai se traduce luego en griego Kyrios, que significa Señor. Pero lo que quiero que pensemos es estos nombres de El Shaddai, El Olam. Ahora el Señor comienza a revelarse como Yahvé, el Dios que se relaciona con nosotros para salvarnos. Y vienen nombres preciosos como Yahvé Jireh, que significa ¿qué? Dios proveedor. Vean, los nombres de Dios reflejan el carácter de Dios. Así como cuando usted conoce a un tipo sinvergüenza y usted le pone varios nombres, le dice sinvergüenza, ladrón, tráfuga y demás cosas, ¿cierto? Y de alguna manera está buscando describir a esa persona. Si usted está enamorado de su esposa, le dice mi reina, mi preciosa, mi cielo, mi tesoro y un montón de cosas más, ¿cierto? Aquí estamos hablando del carácter de Dios. Es creador, es eterno, es altísimo, pero se relaciona con nosotros y es nuestro proveedor, Yahvé Jireh. También es Yahvé Rafa, significa Jehová sana. Cuando pedimos al Señor, sánanos, Dios es nuestro sanador. Y uno puede encontrar en la Biblia cómo Dios se revela en diferentes circunstancias. Aprovecha las oportunidades para darse a conocer. Así como cuando usted conoce a una persona. Un muchacho comienza a salir con una muchacha. Y la muchacha, salen los dos y se van a cenar. Y el muchacho comienza a comer de una manera bastante, ¿sí? Coge el pan y comienza a hablar con la boca llena, ¿cierto? Y dice, yo te amo mucho, me gustas, ¿cierto? Ya la niña se va dando cuenta que este niño no tiene muchos modales para comer, ¿cierto? Se da cuenta que tampoco agradece. Entonces se dan cuenta que la oportunidad de comer reveló algo del carácter del muchacho. Se montan al carro y lo dirigen y le piden una moneda y el tipo le dice, no le voy a dar nada, miserable. Si no quiere no le dé nada, pero no lo trate mal. La niña ya va conociendo algo más. Es decir, las oportunidades son ocasiones para conocer algo de la persona. Dios en oportunidades las aprovechó para dar a conocer su carácter. Y se dio a conocer como Dios proveedor, como Dios sanador. Se dio a conocer también como el Dios de paz. Yahvé o Jehová, Shalom. ¿No te parece bonito ese nombre? Paz. Y esa es una paz que viene del cielo. No es la paz de la que tanto se habla en este tiempo. Y otro nombre, hay más, pero acá le pongo solo algunos. Yahvé Raá o Rahá significa Dios o Yahvé es mi pastor. Aquel que me cuida, que me lleva a pastos delicados. Aquel que va a dar refrigerio a nuestra alma. Estos son los nombres de Dios. Ahora quiero que piensen esto. ¿Por qué esta petición transforma la vida? Escúcheme con atención. El Salmo 19:10 dice lo siguiente, escúchelo. En ti confían los que conocen tu nombre. Escuche, en ti confían los que conocen tu nombre. Uno santifica el nombre de Dios, exalta, honra, proclama el nombre de Dios cuando uno lo conoce. Usted no puede honrar y proclamar a un desconocido. En cambio, cuando usted conoce a alguien, cuando esa niña conoce a ese muchacho galán, educado, decente, inteligente, la niña sale y al día siguiente le dice a las amigas, ¿qué le dice? Conocí a un muchacho. ¿Y qué dice? Es inteligente, guapo, es elegante, ¿sí? Es chusco y también tiene plata. Lo describe, habla de él y habla de él con alegría, cuenta de él. ¿A usted no le pasó cuando estaba enamorado? En ese tiempo, de pronto los que tienen más de
40 años, estaba enamorado, uno lo que hacía, ahora uno muestra el celular, ¿no? Uy, le muestro a mi novia, ¿sí? En esa época uno ¿qué hacía? Sacaba la billetera y mostraba la foto, ¿cierto? Una foto. Y todo el mundo quería mostrar a la novia o al novio, porque uno proclama o da a conocer a alguien con quien empieza a relacionarse. Uno proclama, santifica el nombre de Dios, santifica su nombre cuando lo conoce. Y dice aquí el texto, en ti confían los que conocen tu nombre. Cuando uno conoce al Señor, uno confía en Él. Y confiar en el Señor es lo más maravilloso que el ser humano puede hacer en la vida, porque transforma y revoluciona la vida. Poner nuestra confianza en Él y no en nuestras fuerzas ni en otros. Santificar el nombre de Dios tiene que ver con conocer al Señor. Y porque lo conozco, proclamo, honro y me aferro a Él y confío en Él. Santificar el nombre del Señor es una petición que nos bendice a nosotros. Y la pregunta aquí que uno debe hacerse es esta: ¿santificamos el nombre de Dios? Podemos santificar el nombre de Dios en oraciones, cuando decimos, Señor, tú eres eterno. Leemos todos los nombres, tú eres sanador, tú eres pastor. Pero escúcheme con atención. Dios quiere que santifiquemos su nombre no solo en oraciones, sino en nuestro diario vivir. Que cuando estemos pasando una necesidad podamos decir, Dios es mi proveedor. Y no solamente necesidades materiales, hay necesidades emocionales, necesidades de salud, cualquier tipo de necesidad. Creo que hoy vivimos mucha necesidad de índole emocional. Vivimos épocas donde la depresión es campeante. La depresión crece. Las estadísticas dicen que Colombia es un país que tiene un alto índice de depresión. Gente que vive con un sinsentido de la vida. Qué bueno experimentar que el Señor es el que provee su presencia, su consuelo, su compañía, su abrazo. No solamente pensar en proveedor en términos materiales, también en eso. Qué bueno experimentar que Él es nuestro sanador, que Él es el Todopoderoso, que Él es mi pastor. Que podamos santificar al Señor en el diario vivir. Por eso que esta petición es poderosa, porque tiene que ver con conocer a alguien que proclamamos. Y algo más, esta petición es hasta misionera, escúcheme bien, tiene que ver con la razón de ser de nosotros como hijos de Dios, de la razón de ser de nosotros como iglesia. Estamos aquí para proclamar el nombre del Señor, para que más personas lo honren porque lo conocen. Y al honrarlo porque lo conocen, confían en Él. Y al confiar en Él, la vida es transformada. A eso hemos sido llamados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, el nombre de Dios, que refleja el carácter de Dios. Por eso como iglesia, cuando nos reunimos aquí para cantar, exaltar el nombre de Dios, quiero decirle, nosotros debemos pensar no solo en nosotros, sino debemos pensar en que como iglesia hemos sido llamados a santificar su nombre en todos los lugares donde el Señor nos ponga, para que más personas conozcan al Señor. Queremos seguir avanzando como iglesia. No queremos quedarnos solo para engordar. Por eso nuestra oración es: santificado sea tu nombre, Señor, en mi corazón, en mi vida y en la vida de muchas más personas. Queremos que tu nombre sea santificado por otros también. Pero dice la oración algo más, además de santificado sea tu nombre, dice, venga, ¿qué dice? Tu reino. ¿Qué significa esto de venga tu reino? Una persona me decía, ¿cómo es esto del reino? Reino, ya no estamos en una época de reinados. Ahora no hablamos de reino, hablamos de qué. ¿De qué diríamos? Uno dice el reino de Colombia, uno dice el país, el gobierno colombiano. Y uno pregunta, ¿y qué es el gobierno colombiano? ¿Qué es el gobierno? ¿Uno qué dice? Las autoridades, las instituciones, las leyes, tenemos todo esto. Cuando decimos el reino de Dios, escúcheme con atención, estamos diciendo el gobierno de Dios. ¿Y qué es el gobierno de Dios? Así como el gobierno colombiano tiene las instituciones, la constitución, las leyes, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y el gobierno de Dios también tiene leyes, tiene principios y valores. Y escúcheme bien, que son superiores a los de cualquier gobierno aquí en la tierra. Es más,
Son antagónicos a los principios que muchos hombres tenemos como seres humanos. El gobierno de Dios tiene principios como estos, que más bienaventurado es dar que recibir. Eso es raro, ¿cómo así que dar? Eso de que más bienaventurado dar que recibir, alguno me decía solo se aplica al boxeo, ¿sí? La palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir, es un principio del reino. Otro principio del reino dice que el que se humilla será exaltado, pero el soberbio será mirado de lejos. Vale decir, el soberbio pierde, el humilde es exaltado. Otro principio del reino dice que el manso, no dice menso, el manso, la persona que puede aún ceder sus derechos, dice, el manso no pierde, el manso heredará la tierra, dice la Biblia. Otro principio del reino, la grandeza del servicio, la grandeza de servir a otros. En este mundo se habla de liderazgo, y muchos hablan en este tiempo ahora de liderazgo, un líder de influencia, de poder, de fuerza, que arrastra, que lleva. Jesús habla de la grandeza del liderazgo, como el que sirve. Si alguien quiere ser un líder, es aquel que debe servir. Si usted es líder en su casa, usted es el líder siervo. Imagínense. ¿Quién es el más grande? El que sirve, dice el Señor Jesús. Principios del reino. Principios del reino como perdonar y no guardar rencor. Donde ama a tus enemigos. ¿Cómo así que ama a mis enemigos? Y si te pide que camines 1 milla, ve 2. Son los principios del reino. El principio del reino, y hay un principio que a mí me encanta del reino, es el escándalo de lo minúsculo e insignificante. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y piensa en cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Escogió un pueblo pequeñito para bendecir al mundo. Llama lo que no es como si fuese. Una semilla de mostaza, pequeñita. Dice que el reino de Dios es semejante a eso, que luego crece y se hace un árbol grandísimo. ¿Cuál es el principio del reino? Como diría Santiago Benavides, dice, las empresas sobrehumanas las hará con semillitas de mostaza, con cosas pequeñas e insignificantes. Por eso Dios no llama a los poderosos, Dios llama al débil, para que no nos quede duda de que lo hizo Él. Los principios del reino son diferentes a nuestros principios. Por eso cuando decimos, venga tu reino, ¿qué estamos diciéndole? Señor, establece tú tus principios. En vez de yo vengarme, tu principio me dice perdona. En vez de yo sobresalir, el principio dice sirve. ¿Sí se da cuenta? En vez de yo acaparar, el principio del reino dice da, entrega. Cuando decimos venga tu reino, le estamos diciendo Señor, gobierna en mi vida. Por tanto, el gobierno de Dios, el reino de Dios, ya está en el creyente cuando el creyente por la fe recibe a Jesucristo. Pero también el reino de Dios es futuro, porque un día el Señor llegará y reinará con poder y todo estará sometido a Él. ¿Y por qué esto transforma la vida? Porque cuando nosotros vivimos con los principios del reino, la vida cambia totalmente. Cambia totalmente. Un principio del reino, diferente a los principios de este mundo. La gente valora a las personas. ¿Por qué? Por lo que tienen. Algunos dicen que lo valoran por su apariencia, por su billete o por su cerebro. El ABC lo llaman. Valoran por eso. Dios, ¿cómo valora a las personas? Por su corazón. Porque Dios ve el corazón que nosotros no vemos. Dios nos ve como valiosos, por eso Cristo murió por nosotros. Somos valiosos para Cristo Jesús. Usted se ha puesto a pensar, piense en algún creyente, haga el ejercicio así rápido. Piense en un creyente que a veces a usted le saca la piedra. ¿Ya pensó? No mire para ningún lado porque en estos casos cualquier mirada puede ser usada en su contra. Solo piense. ¿Ya lo tiene en mente? Haga esa imagen visual, tráigalo. Uy, lo está viendo ahí, ¿cierto? Por esa persona, Cristo murió y esa persona es valiosa para Dios. Ahora usted me dirá, pero es un desordenado, despelotado, sinvergüenza, mentiroso, sí. Podrá hacer todo lo que usted quiera, pero Cristo murió por él
y vale mucho para el Señor, y esa persona merece escuchar el Evangelio, conocer al Señor, santificar su nombre y también orar con nosotros. Venga tu reino. Por tanto, cuando decimos venga tu reino, es que queremos que el Señor gobierne mi vida, mi familia con los principios del reino, mis hijos, mi relación padre e hijos con los principios del reino. No como me enseñó mi papá, o no como algunos dicen, a mí me criaron así. No, eso es con los principios del reino, los principios de la palabra de Dios. Venga tu reino, transforma la vida, porque es Dios gobernando con sus principios y no con los nuestros. ¿Queremos que venga su reino? ¿Quiere usted que el reino de Dios gobierne su vida, sus pensamientos? Yo le toco otro tema más delicado. ¿Quiere que el reino de Dios gobierne su dinero? Ay, sí, no le gustó mucho. Aún en esas áreas, la Biblia habla de matrimonio, de dinero, de relaciones, de todos los aspectos de la vida, porque la salvación que Cristo Jesús obra en nosotros es integral en todos los aspectos de la vida. No es que yo soy cristiano hoy domingo y vengo a alabar al Señor, tu reino, Señor, y el lunes soy un Judas. No, es en todos los aspectos. El reino de Dios cuando nadie me ve. El reino de Dios cuando estoy solo en mi habitación, muchachos, cuando están solos en su habitación a medianoche con el celular en la mano. Ay, bendito Dios. Es allí que el reino de Dios debe establecer, decir, Señor, venga tu reino. Cuando nadie nos ve, poder decir, venga tu reino. Pero hay otra petición que transforma la vida. ¿Cuál es la tercera petición? Dice, hágase tu voluntad. Uy, aquí es cosa seria. Yo quiero que usted vea un versículo. Vea lo que dice Mateo 7:21 y lo va a ver usted en la pantalla. Vea lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, que el asunto no es decir, Señor, Señor. Hay gente que todo el tiempo dice Señor, ¿cierto? Ay, el Señor, el Señor. Mira, no me estoy burlando, por favor. Lo que digo es que me hablan del Señor, todo el tiempo es el Señor por aquí, el Señor por allá. A veces me llama la atención que la gente que más está hablando así del Señor, y a veces son hasta radicales en algunas cosas, como dice la Biblia, huelan el mosquito y tragan el camello. En otras cosas no se hace la voluntad de Dios. Por tanto, la espiritualidad no tiene que ver con aspectos externos, sino internos. Es cierto que uno refleja externamente lo que hay en el corazón, pero debemos tener cuidado de no solamente pensar en lo externo, como si eso fuera determinante. Llega una persona a la iglesia y comienza a saludar, ay, Dios te bendiga, ay, Dios te guarde, y decimos, ya se convirtió al Señor. No sabemos. Dice aquí, no todo el que me llama Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Cuando decimos, hágase tu voluntad, le estamos diciendo, Señor, no quiero que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Como Jesús en el huerto de Getsemaní, Señor, si no ha de pasar esta copa, hágase tu voluntad. Es por sobre mi voluntad ponerla de Él. Y no es una resignación, como nos decía Elizabeth Sende cuando habló de este tema, sino es un entender que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Su voluntad es lo mejor, aunque no lo entienda. Por eso, miren otro texto, 1 de Juan 2:17, dice que el mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Por eso que es una petición que cambia la vida. Queremos permanecer para siempre, es hacer su voluntad. Vean lo que dice Efesios 5:17, otro versículo allí. Dice, por tanto, no sean, ¿qué dice? Insensatos. Otra traducción va a decir necios. Si no seamos, ¿qué? Entendidos, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Por tanto, usted y yo hemos sido llamados a entender cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está aquí en su palabra. Por tanto, cuando pensamos en estas peticiones, santificado sea tu nombre, tiene que ver con conocer al Señor a través de su palabra, para poder honrarlo, proclamarlo y darlo a conocer. Cuando decimos venga tu reino, tenemos que conocer los principios del reino, que están revelados aquí en su palabra. Cuando decimos hágase su voluntad, tenemos que conocer su voluntad. Por eso que hacemos
los talleres que ya empiezan este miércoles para que podamos conocer los principios del reino, su voluntad y conocerlo más a Él en todos los temas que están allí. Se habla de las deudas, la Biblia habla de eso. Sí, hay principios del reino en esta área. Se habla de romances, ¿sí vieron un tema allí? Entre sábanas. Alguien me dijo, tan pasados. Hay principios del reino para la vida romántica y la vida de pareja, la vida de intimidad en pareja. Y mucha gente sufre en esta área más de lo que se imagina por no tener los principios del reino en este aspecto. Y lo mismo, Biblia para dummies. ¿Para qué son esos? Para los monstruos. Todos los bachilleres y universitarios están invitados allá para que puedan entender los principios del reino, los valores del reino. Hágase tu voluntad, entendidos de cuál sea su voluntad. Miren un texto más acerca de la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán, ¿qué cosa dice? Comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Solo que aquí surge una pregunta. Cuando nos pasa una situación difícil, cuando llega la enfermedad, cuando lo echan del trabajo, cuando muere un ser querido, ¿pensamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Dígame si ahí no entramos en crisis o no. ¿Sí o no? Nadie dice, se me murió un ser querido. Ay, Señor, amén, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No estamos diciendo que debemos ser masoquistas, no. No estamos hablando de una teología del sufrimiento en cuanto a que sufra, porque sufrir es la dignidad, es lo más honroso. No, lo que estamos diciendo es que creo que nuestras peticiones siempre van orientadas a que Dios supla las necesidades y cambie circunstancias. Y las peticiones poderosas que transforman la vida tienen que ver con enfocarse en Él primero. Y el Padre Nuestro, después de la invocación, Padre Nuestro que estás en el cielo, dice estas 3 peticiones en cuanto a Dios. Después vienen 3 peticiones en cuanto a nosotros, que tiene que ver con el pan nuestro de cada día, con perdónanos y líbranos de tentación, que hablaremos después de esto. Pero en ninguna de estas está, Señor, sáname, Señor, dame plata, Señor, dame novia, dame esposa, dame esposo. ¿Sí me explico? No están las peticiones que nosotros normalmente hacemos. La petición poderosa que transforma la vida es la que empieza diciendo, santificado sea tu nombre, porque tiene que ver con conocerlo y proclamarlo. Tiene que ver con, venga tu reino, porque quiero cambiar de principios, ya no vivir con los míos, sino con los del reino de Dios. Y tiene que ver con que la voluntad de Dios esté por encima de la mía. Así no la entienda, así me cueste. ¿Sabe una cosa? Es voluntad de Dios que toda la iglesia esté activa sirviendo al Señor con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Por eso es que hace 8 días y hace 15 días repartimos unos papelitos, unas hojitas y lo mandamos por WhatsApp también como un link, donde usted quiere servir. Porque es voluntad de Dios que usted y yo sirvamos con lo que Dios nos dio, con los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Como iglesia queremos seguir avanzando, porque es voluntad de Dios que más personas conozcan a Jesucristo y conozcan el evangelio de verdad, no ese evangelio mentiroso que la gente está diciendo cosas como estas. Si usted cree, el mundo está a sus pies, todo está en la mente. No, todo está en las manos del Señor, que es el soberano, que por su gracia hoy estamos aquí. Y que Colombia necesita escuchar que el reino de Dios cambia la vida, que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Por eso como iglesia queremos lanzarnos a un 2018 de grandes desafíos, que vamos a ir compartiendo poco a poco. Con el equipo pastoral hemos venido orando, trabajando, y estamos con el liderazgo también hablando de eso y vamos a seguir avanzando. Les doy un avance más. El próximo año vamos a empezar un 3er servicio, los días sábados en la tarde. Usted me dirá, alguien que está de pronto por aquí, maestro de niños, ¡ah, más trabajo para mí! No, queremos otros maestros de niños. Los músicos queremos otros músicos. Queremos otros anfitriones, más personas que se involucren, para que otras personas que no pueden venir domingo, porque el domingo algunos trabajan, estudian y el domingo se ha vuelto un día difícil, un día que ya no es como antes. Alguien me decía, y pastor,
¿Qué pasó con el día del Señor? ¿Usted sabe cuál es el día del Señor? Todos los días de la vida. No es ni el sábado ni el domingo. Todos los días son los días del Señor. Es voluntad de Dios que todos los días yo viva para Él, con los principios del reino. No que yo viva solo un día para el Señor, sino todos los días de mi vida viva para Él. Que nuestra vida, que nuestros matrimonios, los matrimonios aquí presentes, que nuestros jóvenes, que nuestros niños, que todos podamos vivir con los principios del reino, haciendo su voluntad, para que podamos ver una Colombia diferente, porque el Señor es honrado y glorificado y santificado. Cristo murió en la cruz para que nosotros vivamos en esta forma de vida. ¿Queremos que eso pase? ¿Queremos seguir avanzando? No queremos que nadie se quede tullido, sentado de brazos cruzados. Dios le ha dado dones, capacidades, habilidades, recursos en general, para que como iglesia hagamos su voluntad. ¿Queremos hacerla? Yo le pongo 3 preguntas para pensar. La primera es, ¿santifica el nombre de Dios en sus oraciones y en el diario vivir? ¿Santificamos al Señor? La segunda es, ¿anhela que Él reine en cada área de la vida? Que cada uno piense en qué área necesito donde el Señor comienza a reinar. ¿Entendemos que su voluntad es lo mejor para nosotros? Acompáñeme a orar, por favor. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Rey, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén.